Toma el cargador que tienes más cerca. El del teléfono, el de la laptop, el del foco de la lámpara que llevas años enchufando sin pensar. Sosténlo un momento. Mira las clavijas, esas dos piezas planas de metal que entran en la pared decenas de veces al día en cualquier casa. Ahora baja la vista hacia las puntas. Ahí están. Dos hoyos. Pequeños, redondos, perfectamente simétricos, uno en cada clavija. Los has visto toda tu vida. Los has rozado con los dedos sin notar que existen. Y si alguien te preguntara ahora mismo para qué sirven, probablemente dirías algo razonable, que tienen que ver con la electricidad, que ahorran material, que son una marca del proceso de fabricación. Cualquiera de esas respuestas suena lógica. Ninguna es correcta. Esos dos hoyos tienen una historia que empieza hace más de 100 años, en una época en que enchufar un aparato en tu casa era un proceso que podía terminar en quemaduras, en un incendio, en algo mucho peor. Una historia que pasa por un inventor que cambió para siempre la forma en que los hogares se conectaban al mundo eléctrico, por una decisión de diseño que sobrevivió décadas después de que su propósito original desapareció. Y por un uso que nadie planeó, que nadie escribió en ningún manual de ingeniería, pero que hoy mismo, en este momento, puede estar salvando una vida en algún lugar del mundo. Todo eso está comprimido en dos hoyos que nunca habías mirado de verdad. Y lo más inquietante no es que estén ahí. Lo más inquietante es que el diseño que los incluye lleva más de 110 años sin cambios sustanciales. En un planeta donde el teléfono que cargas con ese cable se reinventa cada 12 meses, donde los autos aprenden a conducirse solos y los relojes miden el oxígeno en tu sangre. Ese hoyo lleva un siglo clavado en la misma posición, mirándote desde la pared, esperando que alguien se detuviera a preguntarle por qué. Hoy es ese día. Para entender esos hoyos hay que retroceder al principio. A los primeros años del siglo XX, cuando la electricidad llegaba a las casas pero nadie había resuelto todavía cómo usarla de forma segura. Las ciudades se estaban electrificando a una velocidad que la ingeniería doméstica no alcanzaba a seguir. Había cables, había focos, había corriente fluyendo por las paredes, pero si querías conectar un aparato, una plancha, un ventilador, una tostadora, no había ningún punto de acceso en la pared. No existían los tomacorrientes tal como los conocemos. Las casas estaban cableadas exclusivamente para iluminación y nada más. La solución que usaba la gente en esa época era tan ingeniosa como peligrosa. Si necesitabas energía para un aparato eléctrico, tomabas el portalámparas del techo, el mismo donde enroscabas el foco, y conectabas directamente el cable de tu aparato ahí. Con la corriente viva. Sin ningún tipo de protección. Sin interruptor, sin aislamiento, sin mecanismo de seguridad de ninguna clase. Era incómodo, era arriesgado y era la única opción disponible para millones de personas en todo el mundo industrializado. En ese contexto apareció Harvey Havel. Inventor estadounidense, metódico, con docenas de patentes en su nombre y una forma de ver los problemas cotidianos que lo distinguía de sus contemporáneos. Havel no era el tipo de ingeniero que trabajaba en proyectos monumentales. Era el tipo que miraba lo que todos usaban a diario y se preguntaba por qué tenía que funcionar así si podía funcionar mejor. Y en 1904, mientras el resto del mundo seguía desenroscando focos para conectar aparatos, Havel registró una patente que cambiaría para siempre la forma en que los hogares se relacionaban con la electricidad. Diseñó el primer enchufe separable de la historia. El invento de Havel era elegante en su simplicidad. Dos clavijas metálicas unidas a la base de un cable, diseñadas para insertarse en un receptor fijo montado en la pared. Sin cables expuestos, sin manipulación de portalámparas, sin corriente viva al alcance de los dedos. Enchufas, usas, desenchufas. Una secuencia que hoy parece tan obvia que cuesta imaginar que alguien tuvo que inventarla. Pero Havel no se detuvo ahí. Durante los años siguientes siguió refinando el diseño, buscando que fuera más seguro, más confiable, más difícil de usar mal. Y en 1913 registró una versión mejorada que incluía algo nuevo. Las clavijas ahora tenían pequeñas cavidades cerca de las puntas. Indentaciones precisas, maquinadas con cuidado, diseñadas para encajar con unos topes mecánicos de resorte que vivían dentro del tomacorriente. Cuando insertabas el enchufe en la pared, esos topes entraban en los hoyos y hacían clic. Un sonido pequeño, casi imperceptible, pero que significaba algo concreto. El enchufe quedaba bloqueado en su lugar. No podía aflojarse con la vibración. No podía caerse por accidente.
Era un sistema de cierre en miniatura, escondido dentro de la pared, funcionando en silencio cada vez que alguien conectaba una lámpara o una plancha o cualquier aparato del hogar. Ese mecanismo se convirtió en el estándar de la industria. Los fabricantes lo adoptaron, los electricistas lo instalaron, los hogares lo usaron durante décadas sin saber exactamente cómo funcionaba, solo sabiendo que funcionaba. Y los hoyos en las clavijas quedaron grabados en el diseño universal del enchufe norteamericano como si siempre hubieran estado destinados a estar ahí. Pero el mundo siguió moviéndose. Y lo que parecía un estándar permanente estaba a punto de perder su razón de existir. A mediados del siglo XX, los fabricantes de tomacorrientes empezaron a notar algo. Los topes mecánicos de resorte que Havel había diseñado 4 décadas antes no eran realmente necesarios. El enchufe no se quedaba en su lugar gracias al clic. Se quedaba en su lugar gracias a algo mucho más simple y mucho más confiable, la presión. Dentro de cualquier tomacorriente hay 2 placas metálicas. Cuando insertas las clavijas, esas placas las aprietan desde los lados con una tensión calibrada. Es el mismo principio que sostiene una hoja de papel entre 2 libros apilados. No necesitas ningún gancho, no necesitas ningún pestillo. La fricción hace el trabajo sola, de forma pasiva, sin piezas móviles que puedan desgastarse o fallar. Los ingenieros que miraban los números lo entendieron rápido. El sistema de bloqueo de Havel era brillante para 1913. Pero en 1950 era una complicación innecesaria en un diseño que ya funcionaba perfectamente sin él. Los topes mecánicos desaparecieron de los tomacorrientes modernos. Se fueron gradualmente, sin anuncio, sin que nadie lo notara de forma consciente. Un cambio de manufactura que simplificó la producción, redujo costos y no afectó en nada el desempeño del producto final. Nadie extrañó el clic. Nadie reclamó los topes. Nadie escribió un artículo de periódico lamentando su partida. Y aquí está la paradoja que hace que esta historia se vuelva realmente interesante. Los topes desaparecieron. Pero los hoyos no. Las clavijas siguieron fabricándose exactamente igual, con las mismas cavidades en las mismas posiciones, como si el mecanismo que las justificaba todavía existiera dentro de cada pared. ¿Por qué? ¿Quién decidió mantener algo cuya función original había dejado de existir? La respuesta está en lo que ocurre antes de que ese enchufe llegue siquiera a tus manos. Piensa en una fábrica. No en la tuya, no en ninguna en particular. En cualquier fábrica del mundo donde se producen cables de corriente por millones. Una línea de ensamblaje donde las clavijas metálicas tienen que quedar perfectamente posicionadas antes de que el plástico que forma la base del enchufe se inyecte a su alrededor. Ese proceso se llama moldeo por inyección. El plástico llega fundido, a alta temperatura, bajo presión, y fluye alrededor de las clavijas llenando cada cavidad del molde con una precisión milimétrica. El resultado, cuando el plástico se enfría y solidifica, es ese bloque compacto que sostienes en la mano cada vez que enchufas algo. Resistente, uniforme, perfectamente formado. Pero hay un problema. Durante los segundos que dura ese proceso, mientras el plástico fundido fluye bajo presión alrededor de las clavijas, esas piezas metálicas tienen que permanecer absolutamente inmóviles. Un desplazamiento de 1 milímetro, uno solo, puede dejar las clavijas torcidas, desalineadas, asimétricas. Y un enchufe con las clavijas desalineadas no es solo un producto defectuoso que no entra en el tomacorriente. Es un enchufe que genera calor donde no debe, que produce arcos eléctricos microscópicos, que puede iniciar un incendio dentro de tu pared sin que nunca veas una llama. La solución que encontraron los fabricantes es elegante hasta resultar casi poética. Una varilla metálica delgada se desliza a través de los 2 hoyos de ambas clavijas simultáneamente, manteniéndolas perfectamente paralelas, perfectamente fijas, mientras el plástico fundido fluye a su alrededor. La varilla se retira cuando el molde se abre. Los hoyos quedan. Y el enchufe que sale de esa fábrica es exactamente lo que tiene que ser. Los hoyos que Havel diseñó en 1913 para un sistema de bloqueo mecánico se convirtieron, un siglo después, en la herramienta de precisión que garantiza que el enchufe en tu pared no sea una bomba de tiempo. Pero esa es solo la primera razón por la que sobrevivieron. La segunda es más urgente. Y es más humana. Hay lugares en el mundo donde un error de 1 segundo no tiene solución. Plantas industriales, obras de construcción, talleres de mantenimiento donde las máquinas pesan toneladas, giran a miles de revoluciones por minuto o generan la presión suficiente para cortar acero. Lugares donde enchufar algo en el momento equivocado no provoca un susto.
Provoca una amputación. Provoca una muerte. En esos entornos existe un protocolo que la industria conoce como lockout-tagout. Bloqueo y etiquetado. Antes de que cualquier técnico intervenga una máquina peligrosa, antes de meter la mano en un mecanismo, antes de limpiar una cuchilla o ajustar un engranaje, el equipo tiene que quedar completamente desenergizado. No solo apagado. Desenergizado. Desconectado de cualquier fuente de energía de forma que sea físicamente imposible que alguien lo encienda por accidente mientras hay una persona trabajando adentro. Y aquí es donde los hoyos aparecen de una forma que Havel nunca imaginó. El técnico desenchufa la máquina. Toma el enchufe en la mano, ese mismo enchufe con las dos clavijas planas y los dos hoyos en las puntas. Y pasa un candado directamente a través de esos hoyos. El candado queda atravesado en las clavijas. Es físicamente imposible insertar ese enchufe en ningún tomacorriente mientras el candado esté puesto. No importa si alguien no leyó el aviso. No importa si alguien no vio la señal. No importa si alguien simplemente no sabía que había una persona trabajando al otro lado de esa máquina. El candado lo impide. La física lo impide. Solo la persona que tiene la llave puede retirar ese candado. Solo esa persona puede devolver la energía a la máquina. Y mientras ese candado esté puesto, nadie muere por error. Un hoyo de menos de 5 milímetros. Una diferencia que no tiene nombre porque las tragedias que previenen nunca llegan a ocurrir. Hay algo que vale la pena detenerse a considerar. Ese sistema de seguridad, ese protocolo que hoy mismo está protegiendo a técnicos en fábricas desde Monterrey hasta Buenos Aires, funciona únicamente porque América Latina heredó un estándar eléctrico específico. Un estándar que viene directamente de lo que Havel diseñó hace más de 100 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa reconstruyó sus infraestructuras y tomó decisiones que redefinieron sus sistemas eléctricos. Adoptó el estándar Chuco. Clavijas redondas, contactos laterales, un diseño más compacto que se adaptaba mejor a los nuevos edificios que se levantaban sobre las ciudades destruidas. Era moderno, era eficiente, era diferente. Y no tenía hoyos. América Latina tomó otro camino. No por elección consciente, no por un debate de ingenieros reunidos en torno a una mesa. Sino por inercia histórica, por dependencia comercial. Por la simple lógica de que los aparatos que llegaban de Estados Unidos traían enchufes con clavijas planas y los tomacorrientes que ya estaban en las paredes los recibían sin problema. El continente heredó el estándar NEMA. Las mismas clavijas planas. Los mismos hoyos. El mismo diseño que Havel registró en 1913. Y esa herencia, que durante décadas se percibió como un rezago frente a los sistemas más modernos de Europa, traía consigo algo que los enchufes europeos no podían ofrecer. La posibilidad de bloquear físicamente una conexión con un candado. De convertir un hoyo en una barrera entre un trabajador y una máquina que podría matarlo. Lo que parecía un arcaísmo tecnológico resultó ser una forma de seguridad que el diseño moderno europeo simplemente no contempló. Pero la historia de esos hoyos no termina en las fábricas ni en los protocolos de seguridad industrial. Tiene una dimensión más silenciosa, más cotidiana, que ocurre en millones de hogares sin que nadie lo note. Cuando un enchufe llega a una tienda, cuando lo tomas de un estante o lo recibes dentro de la caja de un electrodoméstico, ese enchufe ya pasó por un proceso de verificación. Los fabricantes responsables someten sus productos a pruebas de resistencia mecánica, de tolerancia térmica, de continuidad eléctrica. Y parte de esa verificación tiene que ver con la alineación de las clavijas. Un técnico de control de calidad puede pasar una varilla calibrada a través de los hoyos de un enchufe para verificar que las clavijas están exactamente donde deben estar. La misma varilla, el mismo principio que se usa en la línea de producción, aplicado ahora como instrumento de medición. Si la varilla entra sin resistencia, las clavijas están alineadas. Si hay resistencia, si la varilla no entra limpiamente, algo está torcido y ese enchufe no debe llegar al consumidor. Es un método de verificación tan simple que resulta casi invisible. No requiere instrumentos complejos, no requiere software, no requiere calibración electrónica. Solo requiere 2 hoyos en las posiciones correctas y una varilla del diámetro adecuado. Una solución de ingeniería que lleva décadas funcionando en silencio. En los laboratorios de calidad de fabricantes que probablemente nunca se detuvieron a reflexionar sobre la historia de esos hoyos mientras los usaban para hacer su trabajo. 3 funciones distintas. 3 propósitos que ningún manual unifica en el mismo párrafo.
Y todos ellos viviendo dentro de dos pequeñas cavidades que la mayoría de las personas no ha mirado de verdad ni una sola vez en su vida. Hay un momento específico en la vida de casi cualquier persona en el que algo ordinario deja de serlo. No es un momento dramático. No hay música de fondo ni iluminación especial. Es simplemente el instante en que una pregunta que nunca te habías hecho de repente tiene respuesta, y esa respuesta cambia la forma en que ves ese objeto para siempre. Después de hoy, ese momento ya ocurrió con los enchufes. Pero lo interesante no es solo lo que aprendiste sobre esos hoyos. Lo interesante es lo que esos hoyos revelan sobre la forma en que funciona el mundo de los objetos cotidianos. Casi nada de lo que usas a diario es tan simple como parece. Hay capas debajo de la superficie. Decisiones de ingeniería que alguien tomó hace décadas o hace un siglo, resolviendo un problema que ya no existe, dejando una huella en el diseño que sobrevivió porque encontró un nuevo problema que resolver. Los hoyos en las clavijas nacieron para hacer clic dentro de un tomacorriente. Ese clic desapareció. Pero los hoyos se quedaron porque una fábrica los necesitaba para mantener las clavijas quietas mientras el plástico se enfriaba. Y porque un técnico los necesitaba para pasar un candado y volver a su casa con las manos completas. Y porque un inspector los necesitaba para verificar que el enchufe en sus manos no era un peligro silencioso esperando el momento equivocado. Un diseño que resolvió tres problemas distintos sin que nadie lo planificara así. Sin una reunión de directivos, sin una hoja de ruta estratégica, sin un documento de requisitos. Solo la acumulación silenciosa de soluciones prácticas que fueron encontrando acomodo en un espacio que ya estaba ahí. Eso es lo que hacen los buenos diseños. Sobreviven porque siguen siendo útiles, incluso cuando la razón original para la que existían ya no está. Vuelve al enchufe. Tómalo otra vez si quieres. Ya no es el mismo objeto que era hace 40 minutos. Ahí están los hoyos. Los mismos de siempre, en las mismas posiciones de siempre, en las mismas clavijas que has tocado miles de veces sin preguntarte nada. Pero ahora sabes que esos dos pequeños círculos de metal llevan dentro de sí más de 100 años de historia. Sabes que nacieron como parte de un sistema de cierre que hacía clic en las paredes de casas que ya no existen. Sabes que sobrevivieron porque una varilla delgada los necesitaba para mantener quietas las clavijas mientras el plástico fundido definía su forma. Sabes que en alguna planta industrial, en este preciso momento, hay un candado atravesado en unos hoyos exactamente iguales a esos, impidiendo que una máquina cobre vida mientras alguien trabaja adentro. Todo eso en dos hoyos de menos de 5 milímetros. Hay algo profundamente humano en eso. En la forma en que los objetos acumulan propósito con el tiempo, en cómo una solución diseñada para un problema termina resolviendo problemas que su creador nunca imaginó. En cómo el mundo físico que nos rodea está lleno de respuestas a preguntas que nunca nos hicimos. Harvey Hubble no sabía que sus hoyos iban a proteger trabajadores en fábricas del siglo XXI. No podía saberlo. Solo sabía que el enchufe tenía que quedarse quieto en la pared. Y al resolver ese problema, dejó sin querer una herramienta que el tiempo transformó en algo más grande que él mismo. Los objetos cotidianos casi nunca son lo que parecen. Tienen historia, tienen ingeniería, tienen decisiones humanas sedimentadas en capas que solo se vuelven visibles cuando alguien se detiene a preguntar. Si este video te hizo mirar algo ordinario de una forma completamente nueva, hay muchos más objetos esperando el mismo tratamiento. El próximo puede ser algo que tienes frente a ti ahora mismo, sin saberlo. Nos vemos en el siguiente.